en esta pieza como verbo y conjugador de todas las situaciones que suceden, la vida de la Patti, nuestra querida Maja, que gracias a una visión muy particular nos plantea un universo casi místico, ¿no? En el que podemos identificar, disculpen, esto es el micrófono, los umbrales, el viaje como una constante, la experiencia humana sine qua non de confrontar generaciones, de lo cotidiano y del boceto del artista, en el que voy a insistir mucho porque es algo que me ha marcado desde el redibujar el estudio de Don Walter en el espacio de ensayo o de preproducción, de adentrarnos a este espacio creático en el que, por ejemplo, Luis estaba explorando incomodidades, paisajes, desplazamientos, o la plasticidad del encuentro del Ale con la boda de la Patti, todo esto sumado es un menjunje de estímulos, de referencias a la historia del arte, a la historia social, política de nuestro país, a los cuestionamientos que cada uno como individuos, como personas nos hacemos en estos momentos claves de la vida. Yo creo que te provocan un goce muy diferente al ver un espectáculo de teatro en la convención de la Caja Negra, o la convención de la Galería de Arte Caja Blanca, o la convención del ejercicio de sentarse a leer. De nuevo, nos hemos distanciado de las convenciones, de los códigos, y se ha generado una pieza que realmente propone. No necesitamos lujos de producción, no necesitamos que todo sea bonito, para nada. Al contrario, yo creo que la honestidad es fundamental y altamente estimulante. Es la segunda pieza original que se presenta este año en este mismo espacio, y creo yo que es un gran síntoma de que las cosas tienen que cambiar, tienen que crecer, tienen que mutar, y qué mejor manera que hacerlo a través del trabajo de Patti. Muchas gracias. Gracias, Galo. Galo, yo soy la peor, no le he presentado. El Galo es, bueno, es muchas cosas, es arquitecto, diseñador, como todos nosotros los bolivianos, pero es artista. Para mí era muy importante que esté, porque además conoce un tiempo previo de mi trabajo, de cuando éramos jóvenes, y es director de Persona Casa Galería, ¿no? Que es un lugar que los invito a que pasen a ver en Sopocachi, maravilloso, a visitar, donde siempre hay trabajo igual. Y Camilo, de ahí ya charlamos, porque si no... Súper, yo me he permitido escribir un pequeño textito, entonces lo voy a leer. Son apuntes muy generales, ¿no? Y empieza con una digresión para que podamos iniciar la conversación. Dice: antes que directora, Patti es actriz y, sin lugar de dudas, de las mejores actrices del teatro boliviano contemporáneo. Sin embargo, ¿cómo es su actuación? Siempre hace un mismo papel, un poco de niña, un poco de madre, un poco de fuerte, un poco de tierna. Finalmente, como la Dulcinea al final del video, de bella efigie. Dice más con su silencio que cuando habla, y ese silencio hace que sus intervenciones, pocas o muchas, brillen, y uno se quede hipnotizado ante su presencia. ¿Por qué tal rodeo? Porque me parece que esa forma de acercarse a actuar define una poética que aquí se traslada como un fantasma que se posa sobre todos los elementos de esta obra a la dirección de este video. Solón N, obra marcada por ciertos ritmos musicales, el ritmo de un caminar, ciertos tiempos, ciertos silencios, ciertos tonos de color, ciertas formas de grabar, que en resumidas cuentas producen angustia y al mismo tiempo deseo. ¿Cómo definir entonces esa poética, más de la imagen plástica que de la palabra?
En primer lugar, diría que se trata de un arte que da al espectador el trabajo de llenar un vacío, pero al mismo tiempo le avisa de la imposibilidad de llenarlo del todo. Pensando ya en esta obra en específico, tratando entonces de aceptar el reto de llenar un vacío imposible, señalo que cualquier mirada a esta obra deberá notar, en primer lugar, su carácter de homenaje en puesta en abismo. Homenaje a Solón, que es a la vez un homenaje a Cervantes, pero al mismo tiempo a cualquier artista y su travesía, su muerte, su cuerpo, que se atreve a subir cualquier montaña y se atreve con qué dolor de hombro, con qué soledad, remarcada en el título, con qué vejez de vida. El duelo así emerge, duelo personal de Patti, pero duelo de todos nosotros. Una imagen transformada, una sintaxis de la imagen, diría Fernando van de Wingart, trabajada a lo largo del video se vuelve significativa, justo de la que hablaba Galo. En primer lugar, el actor, Alejandro Galvez, pone masking sobre el suelo, aunque lo vemos en reversa. Es la búsqueda obsesiva, sistemática, algo añora, la obra quizás. En segundo lugar, en el exilio, deshace el masking y lo lleva sobre su cuerpo, lo hace uno. Finalmente, en la revelación, nos enteramos que el patrón con el que se estaba jugando había sido hecho originalmente por Solón. Obra y vida y tradición, aquí como en el caso de Patti, se mezclan en uno solo, peso sobre el cuerpo, pero cuerpo dispuesto a levantarlo. En cada elemento de esta mezcla, la obra de Cervantes, de Solón, de la propia Patti, hay no solo un respeto esencial por el precedente, sino también una transformación y un trabajo de la propia individualidad. ¿Qué ve Solón en Cervantes para atreverse a traer su obra a nuestra ciudad, a nuestra dictadura? ¿Qué lo enamora de la obra del otro? ¿Qué ve García en Solón para atreverse a poner su Quijote en nuestros tiempos en su video? ¿Qué se transforma en el paso del uno al otro? Solo para detenerme un poco en la última pregunta, señalo el carácter provocador de la brillante actuación de Luis Bredo, actor que se deja poseer por García, niño, viejo, en pañales, dice Van de Wingart, pero a la vez poeta, que señala con claridad la potencia del Quijote de Cervantes. Vive en un mundo de ilusión, pero al mismo tiempo tiene una lucidez de época pocas veces vista, y discursea no solo sobre los sueros mágicos para sanar su hombro, sino que, sin decir palabra, se vuelve imagen de libertad y de amor. Si bien lo que señalaba sobre la mezcla vida-obra parece confirmarse en la sexta parte del video, la revelación, donde hay una ruptura abrupta y radical en el código estético y en la historia tratada, me queda la duda sobre la razón de esa parte, una especie de making of que hace de antecesor del final. ¿Qué se revela aquí más allá de los seres de carne y hueso tras el trabajo? ¿Por qué es parte de esta obra y cómo ha sido pensada esta ruptura? Gracias, Camilo. Igual Camilo es literato, es dramaturgo, está muy cercano al arte escénico y sobre todo en estos tiempos, es un veedor de teatro como pocos. Y bueno, me parecía muy importante su mirada, ¿no? Porque tenemos a Cervantes detrás, que no es poca cosa. Y sobre todo esta cosa de los códigos, ¿no? Nuevos que llegan y yo sé que él tiene esa amplitud de mirada. Bueno, ahorita nos ponemos un poco a desde ahí desmenuzar, hay muchas cosas que tienen, ¿no? Que venían de un lado y del otro. También me parece interesante saber desde ustedes, ¿no? Porque en el proceso nosotras estamos, la Dani y yo digo principalmente, que son las más horas de montaje, pero estamos muy inmersas, entonces llega un momento en el que para nosotros todo es obvio, ¿no? Pero claro, es después de meses de ver y volver a ver. Pero creo que estas cositas sí son importantes. El proceso de esta obra nace de un estímulo personal mío. Cuando yo llego a Bolivia, pues imagínense la cantidad de años atrás, son 27, una cosa así, una barbaridad.
Y yo llego a Bolivia y veo una exposición de los Quijotes de Solón, de los dibujos, creo que era el Simón y Patiño, y fue como hacer un clic entre mi parte boliviana y mi parte española, porque estaba el Quijote, que bueno, español, ¿no? O sea, eso no había duda. Y aparte, bueno, era un artista boliviano, pero yo estaba muy conflictuada cuando llegué aquí, porque todo era, los españoles éramos malos, ¿no? Y entonces traíamos todo el tema de la conquista, entonces yo decía que era española hacia bajito y en ese entonces tenía mucho más acento que ahora. Y cuando veía a un Quijote que estaba del lado de los bolivianos, ¿no? O sea, estaba luchando por ellos, ¿no? Defendiendo. Obviamente me llevó a mi papá es dibujante y pintor, yo ya lo he matado terrible, ¿no? Desde la obra, pero está vivo mi papá. Y mi papá es artista plástico. Yo quería ser artista plástica en ese tiempo. Yo llegué y lo primero que hice fue buscar sí, todo, iba a las galerías y trataba de buscar alguna de las academias de arte, pero que enseñe cerámica, porque yo no sé dibujar ni un muñequito, ¿ya? Entonces yo quería algo que solo me enseñen modelado en barro, que ya venía haciendo en España, y no encontraba, en todas me pedían años de dibujo y yo sabía que eso no lo iba a lograr. Y obviamente me llevó a mi papá, ¿no? A la figura de mi papá. En ese entonces yo no era tan consciente cuán el Quijote era mi papá para mí, ¿no? No lo veía. El día de hoy, para mí, mi papá es el Quijote, pero no porque se parece, que también se parece, sino que por eso está don Luis trabajando con nosotros. Era más este soñador, ¿no? Este hombre capaz de inventar un mundo mejor, tal vez, ¿no? Pensando que lucha contra ese mundo, que hace algo, ¿no? Contra todo eso. Y cuando pasaron muchos años, yo pude hacer la dirección de una obra sobre Marina Núñez del Prado, que se llamaba Estática, y donde pude poner sobre la mesa en el trabajo todo lo que me motivaba realmente, que debo decir que no es el teatro de texto, como es la vida, ¿no? Que es a lo que me he dedicado. Pero en realidad a mí lo que más me gustaba era empezar a jugar con las otras artes, ¿no? La música, el arte plástico, la danza. He pasado por todas, pero bueno, en esas, tal vez es obvio porque soy actriz, ¿no? Bailarina no podía ser y músico también tenía mis limitaciones. Entonces, bueno, ahí pude trabajar con todo eso y entré a trabajar videoarte por primera vez, solo que ahí había la convención del espacio escénico. Igual tuvimos un montón de problemas porque la obra no podía ir a festivales de teatro, porque no era teatro, pero tampoco era danza, pero tampoco, ¿no? Es hace casi 12 años atrás o más. Pero ya venía yo trabajando esa idea de de dónde una jala a la otra, ¿no? Y cómo al final todas trabajan desde los mismos principios. Y acabando Estática, yo dije, bueno, ahora retomo el Solón. En ese tiempo no se dio, por muchas razones, y fue en la pandemia que la figura de la gente mayor, de los adultos mayores, en las residencias de ancianos en Europa, me afectó muchísimo de manera personal. Era como algo que en mi cabeza era como, ¿cómo es, no? Que están encerrados, que de alguna manera las familias optan porque estén ahí y ahora están como esperando la muerte, que es obvio que va a entrar y van a morir todos. O sea, no, me parecía surreal esa situación. Y me puse a pensar en los procesos de muerte, como todos nosotros, ¿no? Durante la pandemia. Todos de alguna manera nos han hecho rever esto y los duelos, etc. Y ahí fue que hablé con Luis, si se animaba. Luis dio una generosidad enorme porque creo que nunca ha sabido qué estábamos haciendo realmente, porque le teníamos todo bajo secreto prácticamente. Y él siempre muy predispuesto a estar, y hablamos con Solón y pudimos tener conversación y vino una investigación muy grande sobre el artista. Y claro, es lo que dice Galo, uno empieza a trabajar de eso y es como un movedero de tierra porque son artistas que tienen tanto trabajo por detrás y aparte tienen una vida
que uno empieza a verla y es como lo apasionante de la historia del arte, ¿no? Empiezas a hilar entre lo que sucedía históricamente, cómo lo ha atravesado él, los recursos que tenía, cómo eso lo transformaba. Entonces, yo creo que eso nos pasa con cualquier artista, ¿no? Pero bueno, habíamos escogido Solón, que alguna vez me han dicho, ¿pero por qué Solón? Bueno, pues no sé, porque queremos. ¿Sí? Y al final, claro, empecé a ver similitudes como esta de mi tío Ricardo, el que muere joven en mi familia, y ahí la figura de José Carlos, el hermano, no puede estar con nosotros hoy día, Pablo Solón, está enfermo, el hijo de Walter, pero él ha sido parte del proceso muy generosamente igual. Y está su hermano, ¿no? Que es el desaparecido. Había todo este proceso de, al final, don Walter muere enfermo y de viejo. Muere en un hospital y su último dibujo es con un palito de suero y como esta imagen que teníamos de la gente con COVID. Entonces eran todas estas cosas que volvían desde la imagen. Y la verdad, honestamente, nosotros hemos empezado a trabajar, y ahí doy las gracias a mi equipo, la Dani, el Chelo, el Ale, a meternos en una sala, a la antigua, que esto ya hace mucho que no se hace, a ver qué sale. O sea, a ver qué pasa con ese cuerpo en el espacio. Y empezamos a tomar los espacios desde el cuerpo del Ale, con todo lo que teníamos ahí. Entonces, claro, es lo que sucede, uno se sumerge en un proceso creativo y de repente veíamos piedras en todo lado, ¿no? O todo nos parecía de piedra, ¿no? Que para don Walter era tan importante, la mirada de una piedra presente, es la memoria, es el que viene a justiciar, ¿no? A futuro, y lo teníamos ahí presente todo el tiempo. Nos dábamos cuenta que la casa del Ale, toda su pared eran piedras, que ¿no? Era entrar en ese proceso que pocas veces nos lo permitimos ya. Los artistas últimamente estamos un poco haciendo cosas para que salgan, en vez de asumir el proceso. Y hemos registrado todo el proceso y ese ha sido el punto de partida. Vamos a hacer un registro de todo el trabajo que estamos haciendo, porque no sabíamos muy bien, ¿no?, a dónde aterrizar esto. De esa manera aparece Luis en determinado momento, porque como no reside acá, llegó en un momento preciso. Y yo creo que cuando me dices, no, lo del making of, y justo aparece ahí, ese es el día que llega Luis. Y es curioso porque ese día que llega Luis es donde hemos hecho el registro de la escena final. Esas son las maravillas del audiovisual, ¿no? Y no sabíamos qué era. Era el encuentro de Luis conmigo. Sabíamos que eso necesitábamos, pero... Y ha sido después, obviamente, en todo el trabajo de montaje que las cosas han ido cobrando las dimensiones que han cobrado. Pero también porque ustedes ven una hora y, bueno, los chicos lo saben, hemos llenado cajas y cajas de videos que están ahí archivados. O sea, hemos registrado absolutamente todo el proceso. Esta ya es la obra después cernida, ¿no?, a la que hemos llegado. Creo que esto era importante ponerlo, porque de alguna manera, al final, como dices, la parte personal, o sea, la historia, el viaje mío personal, es el detonante. Y yo algo que entiendo desde la parte escénica es que el detonante al final acaba apareciendo por todos lados. Es como una especie de semilla que uno planta, por mucho que después adorne y coloque todo lo que quiera, eso aparece y florece al final, ¿no? Entonces, y cobra una fuerza que al final ya no está tanto en decisión, está, ¿no?, queda ahí. Eso era importante. A ver, ahora, no sé, yo un poco por dónde partir, porque los chicos han expuesto. La Dani tal vez nos puede partir desde el lado de ellos, que eran los que miraban todo el proceso, porque aparte, si se fijan en el video, hay dos miradas, ¿no? Eran dos cámaras todo el tiempo, que era la Dani y la otra es el Chelo, y hemos tratado de hacer lo más firmes posible con que realmente cada uno sea su mirada todo el tiempo y tener ese doble registro, o sea, las cosas no tienen una sola verdad, ¿no? Dani.
Buenas noches. Y nada, en primer lugar, gracias por venir. Y nada, siempre hemos alucinado, no sé, compartimos con el Chelo, con el Ale, todo el trabajo de la Patti. Hemos estado también en el taller Ser y Estar. Entonces, siempre como que coincidimos que hay algo más allá de lo obvio, digamos, ¿no? Y hay una búsqueda constante. Y el hecho de también siempre ponerte en riesgo, ¿no? Eso en el plano de ser los alumnos de la Patti, ¿no? Y cuando hemos entrado al proyecto, claro, éramos el Chelo y yo con cámaras y en plan de, ¿qué hacemos? Registrar, ¿no? Y ha sido como que un momento mágico el cruce entre qué onda es la energía de estar en escena en un cuarto, dos personas que no sabemos qué ondas, y hasta qué punto tú también vas modificando ese estado con el poder que tienes al agarrar una cámara, porque tienes un poder de poder modificar todo, ¿no? En la escena, por ejemplo, siento que, si ahorita estamos aquí todos presentes, es una acción que se queda acá, pero cuando lo registras ya es un filtro totalmente aparte, ya en montaje, etcétera, ¿no? Entonces, era un estar en riesgo nosotros como con la cámara, en plan de, lo estoy haciendo bien, hasta dónde vamos, puedo modificar yo, mejor registro, mejor acá. Entonces era un estado total de alerta todo el tiempo, ¿no? Entonces terminábamos súper agotados porque teníamos, creo que como 30 horas, 30 horas de total registro, y yo creo que nos ha servido un montón a los que estábamos detrás de cámaras, porque incluso al final el Ale, el que actúa, también se ha puesto a registrar, porque era como que, no sé cómo explicarlo en palabras, pero ha sido un refresh total de cuestionarnos a nosotros mismos qué es todo, qué es la escena, qué es el guión, hasta qué punto me involucro o doy de mi parte o puedo modificar de mi parte poniendo un ojo, etcétera. Entonces ha sido totalmente refrescante para nosotros como jóvenes ahí explorando con la cámara y ha sido súper, la verdad. Sí. Sí. No. Sí, ahora sí. En realidad, bueno, dice jóvenes, pero tienen tremendo trabajo igual por detrás, ¿no? Todos. La Dani, cineasta, trabaja en muchas de las producciones que ven en cine acá, y el Ale Galvez tiene una trayectoria larguísima en teatro y también en arte, ¿no? Hace performance, aparte habrán visto, es artista plástico, lo ha comprobado en el video, y el Marcelo igual, ¿no? Que viene del teatro, pero también el audiovisual, o sea, son jóvenes, pero ya vienen trabajando. Eso, no sé, partimos a ustedes, tal vez, ¿no? No es obligatorio participar, es más que nada saber si hay algo que, alguna cosa que, yo sé que un poco lo que dice Galo es una obra difícil de digerir porque tiene muchísimos planos para atrás y hemos tratado que estén todos, además, debo decir, que cuando en mi trabajo como actriz, como dices, yo me considero una actriz barroca, de llevar todo lo que puedo, meter todo lo que puedo y hacer que todo quede, lo que he propuesto. Y me parece que aquí nos ha pasado lo mismo. Era como que no, todas estas capas tienen que estar. Pero, y que al final la lectura que sea que da el que está allá, es la que es para esa persona. O sea, eso es lo que tratamos de jugar, ¿no? No de que entiendan, es la lectura que le hayan dado y que hayan transitado desde el bagaje que tiene cada uno, e inclusive el nivel de acercamiento a estas artes, ¿no? Porque en algunos momentos es casi como teórico, ¿no? Entonces, al final es como el viaje que hayan tenido es el que es. Pero bueno, no sé, si alguien... Mabel, ¿quieres? ¿Te pasamos? Sí. Gracias.
No, no. Es solo expresar algunas impresiones que me deja el trabajo. Me fascina la presencia inicial de los zapatos rojos y cómo luego los vistes y cómo luego están en escena y cómo luego se los quitan. Hay y estás presente desde ese elemento, ¿no? Por otro lado, el teatro, los escenarios que has escogido, es el telón que se abre o la persona que espera detrás del telón, varios escenarios, ¿no? Que han tomado los cuerpos de los actores, que innegablemente está presente ahí tu mayor vocación, creo, pero al mismo tiempo es como decir, esta es una puesta en escena, esto es ficción, ¿no? Y sin embargo también como espectadores uno se siente, al menos yo, no hablo en nombre de los demás, yo me siento implicada, involucrada, ¿no? Con las escenas no solo ya del Quijote, sino de esas de archivo, de gente, las fotos, la gente llorando, y luego las de la gente en los hospitales. Entonces es eso que se dice polisemia, pero así por todo lado, y cada quien empezará a leerla, verla de pronto otra vez, y tratar de encontrarle más. Tengo 10.000 ideas ahí, pero irán saliendo poco a poco. Eso solamente. Gracias, Mabel. Gracias. Ya está el Miki a su lado. Nadie, a la una. Luiso. Muy bien, Luis. Hola, queridos. Hola, Pati. A mí me gusta mucho que el arte nazca desde la vida personal. Eso me parece aprovechar nuestra sinceridad, ponerla en evidencia. Entonces, es cierto, fue muy chistoso. Llegué aquí a La Paz vestido con una camisa tropical y me llevaron a un lugar para que me probara mi vestuario. Mi vestuario resultó que eran unas vendas y que tenía que andar un poco pelado, bastante pelado. Le hice una astucia, no me saqué los zapatos. Y bueno, ahí lo ven ustedes a un Quijote con unos zapatos bastante fuertes, bastante sólidos, gracias a Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Fui a vivir a la casa de la Pati, conocí a uno de los perros, de las perras, a la que tuvimos también que enviar unos medicamentos desde Santa Cruz a La Paz, porque no había caso de encontrar aquí, y fue una urgencia, era una cosa importante. Así comenzó, traje los medicamentos, estuve en la casa de la Pati viviendo en el cuarto de uno de los chicos, me hice amigo de Heitor porque iba a tener que actuar con él, y así empezamos. Era todo el tiempo una relación de cariño con la Pati y con las personas que estaban alrededor de ella, y la Pati tenía que hacer su obra que tenía que ver con el Quijote de Solón. Y yo tenía que representar un poco al Quijote, y todo fue por casualidad, apareció un burro por ahí, y no se sabía muy bien qué hacer con ese burro, no sabía si me estaban filmando o no. Me puse a jugar con el burro. Durante mucho tiempo no sabía yo si estaba siendo filmado o si estaba simplemente haciendo. Me decían, camina por ahí, haz esto por allá. Me pareció interesantísimo encontrar por casualidad un molino de viento. Y claro, era un molino de viento muy moderno, ¿no? Pero
pero no le dieron mucha pelota, no les pareció muy interesante a los que filmaban. Algunas cosas les parecían interesantes, otras cosas no. Después se encerraron y editaron esto que tenemos ahí delante, y a mí me gusta porque es un pedazo de la vida que he vivido y que la veo convertida en una obra de arte. Qué cosa buena. Así creo que deben ser las cosas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura. Gracias. A ti, Luis, a ti. A ti. Yo creo que volvemos acá, Camilo. Te he visto escribiendo, ¿verdad? O sea, son muchas cosas que, claro, van surgiendo, como dice Mabel, polisemia, y claro, ahora que hablaba Luis, me acordaba de la imagen de Alejandro alzando al litor, pero que se va sobreponiendo la imagen una sobre otra, mientras va de alguna forma caminando, y claro, a mí me hace recuerdo, digamos, a mi lectura, lo que un poco les he leído, de cómo en la obra ese caminar, ese ir hacia la muerte, ese vivir, casi que el video me parece que un poco está pensando en cómo vivir una vida digna de alguna forma, ¿no? También ahí las imágenes de archivo se me hacían como muy provocadoras, las del carnaval, cuando se caen las cosas y hay heridos y etcétera, y siguen bailando, es como justamente esa contraposición se me hacía muy provocadora, entonces no sé si ustedes quieren comentarlo un poco. Sí. Sí, la parte, bueno, eso es China Martínez, que no está aquí con nosotros, hay personas importantes, la China Martínez que nos cedió su registro fotográfico porque ella era de hacer corresponsal de prensa, ¿no? Y hacía unas fotografías así, tenía, ¿no? Eso en su disco duro, digamos. Y David Arce, que hace la música, además colega con el que trabajamos muchos años. Y bueno, las fotos de la China, yo tenía muy claro que quería que haya un plano de realidad, porque el Quijote es realidad versus ficción, ¿no? Lo que se hace en su cabeza versus lo que es real. Y yo creo que algo que hemos aprendido con estos últimos tiempos tan turbulentos, creo que no dejamos de aprenderlo, es como que la vida nos supera, ¿no? Nos supera en la ficción, o nos puede superar en la ficción, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando hemos vivido la pandemia, muchos decían, pucha, ¿ahora qué película va a salir? Porque esto ya, más que esto, no se puede, ¿no? Y hay alguna sensación que yo tengo de Bolivia desde que llegué y que me atraía mucho en este tiempo de joven, después he renegado también, cuando he sido mamá ya era como, bueno, basta, ¿no? O sea, está buenísimo, pero ya hay un momento en el que necesitamos estabilidad. Pero es esta cosa donde te supera la realidad, ¿no? Que se vive, como ese momento del carnaval, donde se le ve a la gente borracha atendiendo a los que han muerto en ese instante, y el tema del viaje y como la precariedad del viaje aquí en Bolivia, ¿no? Durante muchos años viajar implicaba un riesgo de muerte muy grande, ¿no? Cuando yo llegué había el famoso Camino de la Muerte, que era como una aventura, digamos, ojalá llegues, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que no entendía en mi venir desde España. Y he tratado de que esté muy presente España-Bolivia en algún lugar, siendo que yo de España ya solo me queda mi papá. Prácticamente, o sea, me queda más recuerdo, o sea, es un recuerdo, ¿no? Y buscando, porque hemos buscado material, ¿no? Hasta la muerte de mi ser jovencita, habían las cartas de mi papá y era muy interesante porque, claro, hemos vuelto a lo escrito, al papel, que se ha vuelto tan fuerte orgánicamente, más en este tiempo que todo era virtual, todo eso ya no existe, ¿no? Y encontré ciertas cartas que están ahí, que pudo leer a Luis, ciertos materiales de mi infancia, eran pocos, pero había un cassette donde se escucha apenas, ¿no? Pero es un cassette realmente que está, más bien ha sobrevivido, que lo hemos podido grabar, porque yo creo que ya le queda poco, que era yo de niña, mi mamá, porque mi mamá se fue allí, mi mamá sintió su vivir en España como un exilio. Entonces mi recuerdo de mi mamá era, por eso hay un teléfono, era mi mamá esperando la llamada de Bolivia y llorar. Y yo niña, con la idea de que íbamos a venir a Bolivia en la vacación,
Y mi recuerdo era el lago, ¿no? Y lo digo en el cassette, que era este lago, que era lo bonito, ¿no? Lo que recordaba, el lago con el barquito. Y un poco como dice Luis, nosotros hemos igual un día agarrado el coche, que el Che lo manejaba y literal hemos tenido que pasar el volante a Luis porque no teníamos brevet, o sea, a lo boliviano total. Y entonces por eso está registrado, porque hace rato, ¿tú tienes brevet? Sí, estaba caducado, han tenido que ir a ver si coimeaban. Y de verdad asumimos un viaje, lo asumimos como un viaje, preparamos cositas, subimos todos al coche y emprendimos viaje, y todo lo que hay es lo que se nos presentó. O sea, no es que produjimos un burro y un molino y, ¿no?, un lugar maravilloso. Viajamos y registramos el viaje. Y dentro del viaje acabamos en el lago, ¿no? Y acabamos en el barquito. Y fue después que encontramos esa grabación donde yo hablaba del lago, ¿no?, de niña. Entonces creo que de alguna manera cuando uno se sumerge en un proceso así, es como si todo empezase a salir a flote, ¿no? Porque al final yo creo que todo está adentro, ¿no?, de uno, y hasta lo que empiezas a construir a tu alrededor, como el Quijote, viene de algún lugar real, que en algún lugar ha estado registrado. Tal vez no lo vemos tan concretamente, pero está. Y ya es solo verlo y aparece, tal vez como imaginación, ¿no? Tal vez un poco transformado. Eso. Bueno, sí, yo creo, pensando sobre todo en los comentarios que acabamos de escuchar, sí, pues definitivamente esta pieza se manifiesta como una alta metáfora de la vida y del hacer arte. Y no podemos evitar corresponder a un territorio y un tiempo en coyunturas tan duras como las que estamos viviendo en los últimos años. Quiebres políticos, pandemias, etcétera, todos estamos de luto. Y hemos aprendido a identificar estos momentos tan complejos en la vida, favoreciendo el retorno de la vida doméstica como un gran valor. El momento íntimo, a solas, el compartir en una conversación o en un silencio sostenido, las escenas de Luis sobre Luis en una silla, mirando al vacío o contemplando, son sumamente potentes, ¿no? O la de el Ale levantándolo al Heitor, no deja de despertar referencias visuales de la historia del arte, que de nuevo te redetonan cosas que nutren o sobrealimentan de repente muchas situaciones y te generan, escucha, la polisemia, la polivalencia. Me acuerdo de las clases del Valcárcel, del Garavito, me acuerdo de muchas cosas que hemos visto y hemos vivido desde esta alfabetidad visual que tan audazmente manejan a lo largo del video, ¿no? El manejo de cámaras, las posiciones, los cuerpos incómodos, las situaciones, el dibujo en el piso me parece un golazo, porque no solamente hace referencia al boceto, ¿cómo se llama? No es anotación, tiene un nombre particular, que hacía el Don Walter y que se hace normalmente en escena cuando estás diseñando el desplazamientos, iluminación, colocación de sonido, la musicalización, el ambiente, todo conspira y le va incrementando capitas a esta fruta que acabamos de ver, que no sé siquiera si es comestible o si va a ser nutriciosa, no sé, nutritiva, sí, es algo que merece ser la pena de ver, de sentarse a pensarlo, rumiarlo seguramente. Bueno, yo tengo ventaja, he visto la pieza 4 veces, pero justamente porque necesitaba revisitar situaciones, detalles o cosas que tan lejos de la espectacularidad de una alta producción tienen mucha más presencia por la calidad del contenido. Es más pregnante por la honestidad en la que se manifiestan los elementos que participan.
Y luego de esas tantas miradas que le pegué al video, pensaba también, pero qué bien estos chicos, cómo se han organizado, cómo han establecido este espacio trans, inter, multidisciplinario, edades, lenguajes, espacios, vínculos profesionales que todos los que estamos en la sala sabemos que la Pati ha profundizado a lo largo de su carrera y que aquí están manifestados de la manera más coherente con lo que nos ha tocado vivir en mucho tiempo. No necesitamos de una galería, no necesitamos de un teatro, necesitamos más artistas y que los artistas se manifiesten y presenten su trabajo y vean mecanismos nuevos, innovadores, que permitan englobar todo lo que está en sus almas, en sus cabezas, y pedirle lo mismo a los colegas cuando nos acercamos a trabajar con ellos, porque en la medida que nos expongamos de esta manera honesta y franca, es que las piezas de arte o lo que sea que sean van a ser mucho más valiosas, creo yo. Perdón, me dejé llevar. Gracias, Galo. Muy bien, gracias. Gracias. Yo creo que vamos a ir cerrando porque es ya tarde y hay otra cosa que yo creo que es el último conversatorio que vamos a hacer porque ya también la pandemia nos ha dejado que todo hay que hablarlo y contarlo y bueno, ya ustedes claro, véanla más veces, prometo que la voy a hacer poner por otros lados y que la puedan volver a ver, pero hay una cosa más que sucedió en este tiempo y es que de verdad la Chabela estaba enferma, ¿no? Tenía una enfermedad terminal, ¿no? Como desde un tiempo antes de que venga Luis yo ya lo sabía y claro, en veterinaria es un poco más, es diferente, ¿no? Que con nosotros, no había tanta cosa de por medio de mentirme o de decir, era bien así, bueno, la puede hacer dormir mañana, digamos, ¿no? Y yo que tengo una larga historia con los perros, aquí están los 3 que más han marcado mi vida, pero he tenido muchos más. Y cuando la Chabela, bueno, vino Luis, y la Chabela parecía bien, ¿no? O sea, no se veía tan mal, pero ahí tenía bajones, venía y digo, bueno, pero no, mira, parece que sí, de verdad podría estirarle con las medicinas y todo, pero prácticamente nosotros teníamos que presentar el video, y presentamos el video y a los días la Chabela se murió, pero además así ipso facto, como que nos esperó, ¿no? Porque bueno, obviamente de ahí yo me hice mierda y ya desaparecí del mapa porque no podía, era demasiado fuerte estar viendo otra vez la pieza, más bien ya la teníamos cerrada y todo porque no la pude ver un buen tiempo, pero esto que dices yo creo que todas estas capas y todas estas miradas y todo al final están en uno y de alguna manera cuando yo entré al Museo Solón lo primero que vi fue ese piso y le pregunté a Pablo ¿qué es esto? ¿No? Porque eran esas líneas así en su maqueta. Me dijo, es que eso es necesario hacer para poder ver todas las posibles perspectivas que tiene el mural, porque Solón era muralista. Entonces dijo, son todos los vértices, todas las posibilidades, y yo lo vi y me acordé de todo mi trabajo de teatro escénico, ¿no? Y de danza, y los maskings en el piso que nos ponían para las líneas del espacio. Y ese momento yo dije, sí, no estamos en el lugar equivocado. Fue saliendo de la sala, que nos hizo una exposición, Pablo, muy gentilmente, sacó los Quijotes para que los veamos, los colgó en el museo, no están ahí colocados normalmente. Y claro, y estaban los perros, estaba la piedra, y nos iba explicando todo, que era... Además él, ¿no? Que hablaba de su papá, o sea, estábamos deshechos ahí todos. Y yo le hice la pregunta, que igual le habíamos hecho en un conversatorio que hicimos antes con Luis, que era, ¿qué haría el Quijote de Solón? ¿Contra qué lucharía o para qué lucharía hoy? ¿No? ¿Qué hubiera pintado Solón en este tiempo? Y dijo 2 cosas, una era la naturaleza, ¿no? Que de hecho la fundación que tienen ahora tiene que ver con eso, con el medio ambiente.
con el cuidado del medio ambiente, y dijo, y la otra, los animales, porque ahí es donde está nuestra humanidad, ¿no? Y claro, yo que venía dije, claro, por eso es Solón. O sea, ¿no? Por eso es Solón y no otro, cada vez que me preguntan porque él. Así que yo invito a que ojalá esto les llame a visitar la Casa Museo y volver a reverlo, porque creo que es importante. Eso. Agradezco a Juan profundamente por el poder hacer esto, que es muy importante para nosotros. A todos los que han participado, Iván, que está aquí, también un aplauso, tenemos al trompetista, y que nos ha permitido entrar a la Sinfónica. Sí. Hemos sido muy afortunados, hemos trabajado en los 3 teatros, yo creo, más importantes que tiene la ciudad, y nada, a todos agradecimiento, Luis, Ale, Chelo, Dani, eso, muchísimas gracias.